Continuando con los síndromes respiratorios, vemos ahora síndromes bronquiales. Empezando por bronquitis crónica. La bronquitis crónica se define desde el punto de vista semiológico como aquel paciente que tiene tos y expectoración durante 3 meses continuos, al menos durante 2 años consecutivos. La causa más frecuente de bronquitis crónica es la exposición al tabaco o la exposición a biomasa, por ejemplo, aquellos pacientes que cocinan con leña, la exposición al humo. Dentro de su fisiopatología hay 3 eventos importantes: la existencia de fibrosis, inflamación de la vía aérea pequeña y aumento de la secreción mucosa. Estas 3 circunstancias van a generar limitación al flujo aéreo expiratorio, obstrucción fundamentalmente expiratoria, con lo que va a quedar aire atrapado. Esto va a generar sobredistensión con disminución del soporte elástico y destrucción de los septos alveolares, ¿sí? Un vaciado alveolar lento, donde el tiempo expiratorio no alcanza para evacuar todos los alveolos, y esto lleva a la hiperinsuflación dinámica del pulmón, ¿sí? Lo que va a generar una carga extra para la nueva inspiración. El paciente bronquítico crónico es el llamado abotagado azul, ¿sí? Es cianótico, suele estar con sobrepeso y tiene un síndrome de astenia o de fatiga crónica, ¿sí? Se lo suele hacer la similitud, la comparación, ¿sí?, con el enfisematoso, el que llamamos el soplador rosado, que suele ser delgado y suele estar rubicundo por la poliglobulia que tiene. El bronquítico crónico, a la inspección, ¿sí?, va a tener disnea, tos, expectoración, cianosis, el famoso abotagado azul, con el tórax hiperinflado, no tanto como el tórax en tonel del enfisematoso, pero algo similar, ¿sí?, y muy abotagado. A la palpación, la expansión de bases y vértices está disminuida. Recuerden que este paciente tiene hiperinsuflación con disminución de las vibraciones vocales porque hay aumento del contenido aéreo, y puede haber alguna vibración bronquial, expresión de secreciones en la vía aérea. A la percusión, algo de hipersonoridad, la disminución bilateral de la excursión de las bases, y la columna es normal. A la auscultación, el murmullo vesicular se encuentra disminuido por destrucción de los septos alveolares y puede haber rales, ¿sí?, húmedos y secos, roncos, sibilancias y rales a burbuja, ¿sí? Vamos a recordar cómo son la auscultación de estos pacientes. ¿Sí? La auscultación de la voz no suele tener patología. Aquí tenemos un cuadro comparativo entre el bronquítico crónico, abotagado azul, y el enfisematoso, ¿sí?, el soplador rosado. Resumen sobre bronquitis crónica, ¿sí?, el tórax hiperinsuflado, abotagado azul, suele tener tos y expectoración. Las vibraciones, puede haber vibraciones bronquiales a la palpación. Las vibraciones vocales y la expansión de bases y vértices están disminuidas. La hipersonoridad a la percusión de los campos pulmonares con columna normal, disminución del murmullo vesicular a la auscultación y ruidos bronquiales, húmedos y secos, roncos, sibilancia y rales a burbuja. La bronquitis crónica es una situación por inflamación bronquial aguda que no supera los 15 días. La causa más común son los alergenos y los irritantes, pero también virus y bacterias. Suele haber tos, expectoración, incluso la tos con irritación del árbol bronquial puede generar dolor retroesternal, ¿sí?, pero esto soluciona en 2 a 3 semanas, ¿sí? Entonces, la semiología suele ser normal, salvo algunos estertores a burbujas que pueden escucharse, pero a la inspección, palpación, percusión no se encuentra patología, más que la semiología a la anamnesis.
Entonces, bronquitis aguda, tos, expectoración, fiebre si esto es infecciosa, palpación normal, percusión normal y puede haber alguna, ¿sí?, sonidos bronquiales secos o húmedos. Bronquiectasias. Las bronquiectasias son dilataciones anormales del árbol bronquial, ¿sí?, que se acompañan de destrucción del componente muscular elástico de la pared bronquial. Las bronquiectasias pueden ser primarias, es decir, el paciente solo tiene bronquiectasias, lo cual es raro. Los más frecuentes son bronquiectasias secundarias a otra entidad, es decir, que haya fibrosis pulmonar y bronquiectasias, enfisema y bronquiectasias, bronquitis crónicas y bronquiectasias, ¿sí? Entonces aquí se puede ver un bronquio normal y aquí un bronquio bronquiectásico, ¿sí?, con destrucción del músculo. Y aquí se pueden ver las dilataciones bronquiales con contenido líquido en su interior. ¿Sí? Este es un paciente con gran cantidad de bronquiectasias. ¿Sí? Entonces, recuerden, dilataciones bronquiales y que van a ir acumulando mucosidad en su interior, lo cual los hace muy susceptibles a las infecciones. A la inspección, ¿sí?, el paciente va a hacer el toilet matinal, es decir, se va a levantar a la mañana y todas las secreciones acumuladas durante la noche las va a expectorar, va a estar una hora expectorando, ¿sí?, gran cantidad, ¿sí?, de mucosidad. ¿Sí? Es bien característico, estos pacientes lo comentan así: se levantan, expectoran casi una hora y recién comienzan sus actividades. ¿Sí? El tórax puede estar insuflado. A la palpación puede haber algo de disminución de las vibraciones vocales. Recuerden que esto puede coexistir con un paciente bronquítico crónico o enfisematoso. ¿Sí? Puede haber vibraciones bronquiales, secreciones palpables, ¿sí?, movimiento. La sonoridad es normal, la percusión de la columna es normal y a la auscultación el músculo vesicular está disminuido. Sí va a haber sonidos bronquiales secos y húmedos, ¿sí? Vamos a recordarlos. ¿Sí? Recuerden que los sonidos bronquiales son inspiratorio-expiratorio, ¿sí?, con un predominio en expiración, sobre todo las sibilancias de los bronquios más pequeños. Vamos a escuchar aquí también más ruidos bronquiales. Entonces se escuchan, ¿sí?, rales o estertores a burbujas, sonidos húmedos, ¿sí?, y algunas sibilancias que con predominio expiratorio. ¿Sí? La auscultación de la voz suele ser normal. Entonces, el resumen de bronquiectasia: estos pacientes, ¿sí?, tienen tos abundantes y hacen el toilet matinal. Puede haber vibraciones bronquiales, las vibraciones vocales y la expansión de bases y vértices puede estar disminuida. A la percusión es normal y puede haber, ¿sí?, sonidos bronquiales secos y húmedos. Asma bronquial es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas que se asocia a hiperreactividad. Es una enfermedad crónica con episodios de reagudización e intercrisis. ¿Sí? La semiología es normal. Aquí predomina la inflamación bronquial. A la inspección de la crisis, por supuesto, el paciente puede estar en insuficiencia respiratoria, con disnea y con cianosis. El tórax hiperinsuflado porque tiene una disnea expiratoria. El aire ingresa, no logra sacar. O sea que tiene una expiración e inspiración activa. ¿Sí? Se puede ver tiraje, que es el uso de los músculos accesorios, en este caso los intercostales. ¿Sí? Se puede ver en esta imagen también. Los pacientes pueden llegar al síndrome de claudicación diafragmática, ¿sí?, donde en forma normal, cuando el paciente inspira, el diafragma baja. Al bajar el diafragma, el tórax se ensancha y el abdomen se abomba hacia afuera, ¿sí? Y en la expiración pasa todo lo contrario. Esto es normal, ¿sí? Entonces, normal, inspira, se ensancha el tórax y el abdomen. En la respiración paradojal, ¿sí?, el paciente inspira, hace esfuerzo inspiratorio con los músculos respiratorios accesorios,
¿sí? Con lo cual logra ingresar aire a la vía respiratoria, pero el diafragma no se contrae. Y al haber presión negativa en el tórax y presión positiva en el abdomen, el diafragma es succionado hacia arriba y se ve un ensanchamiento de la caja torácica con depresión del abdomen. Esto se llama signo de Huber, respiración paradojal o respiración en balancín, ¿sí? Y se observa de esta manera. Aquí podemos ver un ejemplo de un paciente con respiración paradojal. Esto es un signo de claudicación diafragmática y es muy grave. A la palpación las vibraciones vocales están aumentadas y puede haber secreciones bronquiales que se expresen como vibraciones bronquiales. A la percusión, si hay hiperinsuflación, puede haber algo de hipersonoridad, la columna es normal. En la auscultación hay disminución del murmullo vesicular y se escucha el concierto asmático que puede escucharse a distancia, roncus y sibilancia. El asmático pasa por dos fases auscultatorias. Una primera fase donde todavía tiene fuerza respiratoria y muscular para ingresar y egresar aire, donde voy a escuchar el concierto asmático, y una segunda fase donde el diafragma ya ha claudicado y por lo tanto ya no hay fuerza, por lo que el ingreso y egreso de aire es mínimo y se escucha silencio auscultatorio o falta de ronco y sibilancias. Esto por supuesto no implica mejoría, sino que la bomba muscular respiratoria ha claudicado. ¿Sí? El silencio auscultatorio es la etapa más grave del paciente asmático en crisis. Vamos a escuchar aquí algún ejemplo. Vamos a escuchar otros ejemplos de sibilancias. Entonces vamos a ver la integración sindromática de lo que vimos. El paciente con bronquitis crónica es el abótago azul con el tórax hiperinsuflado. El bronquiectásico puede tener algo de hiperinsuflación, lo más común es la tolema timanal. Y el asmático intercrisis es normal, durante la crisis disnea expiración prolongada con el tórax insuflado. A la palpación, el bronquítico crónico, ¿sí? Hay vibraciones bronquiales, disminución de las vibraciones vocales y de la expansión de bases y vértices. En las bronquiectasias, ¿sí? Disminución de las vibraciones vocales y de la expansión de bases y vértices, y el asma bronquial también hay disminución y puede haber vibraciones bronquiales. A la percusión, el bronquítico crónico hay hipersonoridad con columna normal, la bronquiectasia es hipersonoridad con columna normal, y en el asmático, en la crisis también puede haber hipersonoridad. ¿Sí? A la auscultación, disminución del murmullo vesicular, roncus, sibilancias, es decir, ruidos bronquiales. En las bronquiectasias, también ruidos bronquiales. Y en el asmático, el concierto asmático con roncus y sibilancias. Y en etapas muy graves, silencio. Muchas gracias.